Bienvenidos al mejor lugar del espacio exterior. Planeta de Niños. Soy Planetica y estoy aquí para llevarte a una divertida aventura por el universo. Todas las misiones que realizamos nos enseñan a ser niños con valores y buenos modales. Aprendemos y nos divertimos superando cada desafío, siempre dando lo mejor de nosotros y siendo positivos. ¿Estás listo para explorar un mundo nuevo? ¡Muy bien! Entonces es hora de abrocharte los cinturones porque esta nave espacial despega en 3, 2, 1. ¡Aquí vamos! A lo largo de nuestra vida vamos a leer mucho. Y en ese camino nos encontraremos con algunos escritos brillantes. Eso no significa que vamos a leer cosas que brillan en la oscuridad. Lo que quiero decir es que vamos a leer el trabajo de muchos escritores geniales. Los escritores trabajan muy duro para crear historias que nunca olvidarás. Historias que pueden hacerte sentir feliz, emocionado o incluso triste. Hoy vamos a aprender sobre estas increíbles historias. Bienvenidos al maravilloso mundo de la literatura. Para comenzar, vamos a llamar a nuestro amigo Curioso. Curioso, ¿puedes decirnos qué es la literatura? La literatura es una escritura que expresa una variedad de ideas o intereses diferentes. Puede ser en un estilo de escritura llamado poesía o en prosa. Curioso. ¿Qué quiere decir prosa? La prosa es una modalidad de expresión natural del lenguaje que no está sujeta a rimas determinadas como sí lo está la poesía. La literatura puede servir para diferentes propósitos. Puede ayudarnos a aprender algo nuevo o puede entretenernos. La literatura comenzó hace mucho tiempo en un lugar llamado Mesopotamia. Más tarde se trasladó a Egipto y Grecia y luego se difundió por todo el mundo. Mi mamá dice que la poesía es el tipo de literatura más antigua. La poesía no siempre se escribía. En los viejos tiempos solo se recitaba. ¿Alguna vez has visto recitar un poema? Probablemente no. Ya no es muy común. Hoy en día, los poemas generalmente se escriben. Amo la poesía y hay tantos tipos diferentes. Por ejemplo, hay algunos llamados poemas de estilo libre. Estos no necesariamente tienen que rimar o tener un patrón estricto, pero también son geniales. La prosa es diferente. Es prácticamente cualquier tipo de escritura que no sea poesía. No necesita tener rimas o patrones específicos. En literatura hay dos tipos de escritos: el drama y la novela. El drama es el tipo de escritura que se interpreta, como lo vemos en el teatro, donde los actores interpretan las líneas creadas por un escritor. Por otro lado, una novela es una historia destinada a ser leída. Las novelas son historias que se crean para entretener a quien las lee. Tanto el drama como las novelas cuentan historias, pero están escritas de formas distintas. Desde la época de la antigua Grecia, la literatura se dividió en dos categorías principales: tragedia y comedia. En la categoría tragedia, el personaje principal pasa por algo realmente difícil y eso crea tristeza y dolor en la historia.
En la categoría comedia, la historia pretende hacer reír al público. Eso significa que en esos días, las historias te hacían reír o llorar. Pero la literatura ha cambiado. Hoy en día podemos disfrutar de muchos géneros diferentes. Vamos a hacer una planeta lista con algunos de los tipos de literatura para niños que pueden ser divertidos para nosotros. ¿Estás listo? ¡Vamos! 1. Cuentos de hadas. Los cuentos de hadas son historias que generalmente involucran grandes aventuras y personajes mágicos como princesas mágicas, duendes, hadas e incluso dragones. 2. Historias de misterio. Las historias de misterio generalmente implican resolver un problema o encontrar, por ejemplo, dónde se ha escondido un cofre del tesoro perdido. 3. Cuentos increíbles. Y los cuentos increíbles son historias que exageran, lo que significa que hacen que la historia parezca tan grande, emocionante, aterradora o tonta como sea posible. La historia se cuenta de una manera que hace sonar real, pero en realidad no lo es. Todos estos tipos de historias son fantásticas. ¿Y sabes por qué? Toda buena historia debe tener 5 elementos claves. ¿Quieres saber cuáles son esos 5 elementos? ¡De acuerdo! Compartiré contigo la receta secreta que necesita tener una historia para ser grandiosa. 1. Los personajes. ¿Quiénes protagonizan la historia? 2. Un escenario. ¿Dónde? ¿En qué lugar se desarrolla la historia? 3. Un poco de conflicto. ¿Cuál es el desafío que los personajes tienen que descubrir en la historia? 4. Una trama interesante. ¿Qué sucede en la historia? Y por último, un tema. ¿Cuál es la idea que comparte la historia? ¡Y listo! Esta es la receta perfecta para una gran historia. La literatura nos puede llevar a las aventuras más increíbles. Cuando leemos, dejamos que nuestra mente cree un mundo completamente nuevo. ¡Me encanta leer! ¿Tienes una historia favorita? Me encantan las historias de aventuras espaciales. Es por eso que mi mamá me lee muchas de esas historias antes de ir a la cama. Estoy feliz de estar aprendiendo de este maravilloso mundo de la literatura con todos ustedes. Pero llegó el momento de tomar un rápido descanso. Antes de irnos, veamos nuestra primera planeta trivia. Espero que estés listo. Dice así: ¿qué tipo de escritura tiene un patrón y palabras que riman? A. Novela. B. Prosa. C. Poesía. O D. No ficción. ¡No te vayas! Al regreso, conoceremos la respuesta aquí, en el mejor lugar del espacio exterior, Planeta de Niños. Bienvenidos nuevamente a Planeta de Niños. Espero que estés listo para seguir explorando el maravilloso mundo de la literatura. Pero primero, vamos a descubrir la respuesta de nuestra planeta trivia. ¿Recuerdas la pregunta? ¿Qué tipo de escritura tiene un patrón y palabras que riman? A. La novela. B. Prosa. C. Poesía. O D.
no ficción. Si dijiste la opción C, poesía, ¡acertaste! ¡Muy bien! Como aprendimos al comienzo de nuestra aventura, la poesía es el tipo de escritura que normalmente tiene un patrón con palabras que riman. ¿Alguna vez has leído un poema? ¡Te los recomiendo! Son muy divertidos. Te dije que mi canción favorita es Brilla, brilla, estrellita. Bueno, sí lo es, y era parte de un poema. Este poema era parte de un libro llamado Rimas para el cuarto de niños. Luego, años más tarde, se le puso una melodía y ahora se ha convertido en la canción que todos conocemos. Como ves, un poema se puede transformar en una canción y sucede muy a menudo. Muchos músicos escriben poemas y luego combinan las palabras con música, haciendo hermosas canciones. Los poemas son mágicos. Y con un poco de esfuerzo, creatividad y muchas ganas, tú puedes formar parte de esa magia escribiendo tus propios poemas. Un poema puede ser sobre cualquier cosa que desees. Puede tratarse de tu helado favorito, tu mejor amigo o tu increíble mascota. Solo necesitas la inspiración correcta para que los demás sepan sobre las cosas que amas. No tienes que usar palabras elegantes o escribir demasiadas líneas. Ni siquiera tienen que ser complicados. ¿No me crees? Bueno, mira esto. El poema más corto que se haya escrito es M, por Aram Saroyan. Sí, tus ojos no te están engañando. Este poema está compuesto por una sola letra. Bueno, ahí está. Cuando se trata de poemas, puedes escribir cualquier cosa que desees, pero por supuesto, debe significar algo para ti. Mi mamá dice que, al igual que la música o la pintura, la literatura es un tipo de arte y es mejor cuando proviene de tu corazón. No hay errores en el arte. Eres libre de escribir lo que quieras, mientras signifique algo para ti. Las novelas son otro tipo de literatura. Suelen ser historias sobre la vida real. Las novelas están escritas en prosa. Eso significa que una novela no necesita palabras en un patrón o incluso una rima. Es un tipo de escritura más realista. Las novelas tienden a ser más largas que las historias cortas, lo cual tiene sentido, supongo, porque las historias cortas son, bueno, cortas. Mi papá dice que a lo largo de la historia se han escrito grandes novelas. Eso me da una idea. Hagamos otra planeta lista de algunos de los escritores noveles más famosos de todos los tiempos. ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! 1. Charles Dickens. Una de sus novelas más famosas fue Oliver Twist. 2. Leo Tolstoy. Una de sus novelas más famosas fue La Guerra y la Paz. 3. Ernest Hemingway. Una de sus novelas más famosas fue El Viejo y el Mar. 4. Virginia Woolf. Una de sus novelas más famosas fue Mrs. Dalloway. Estos son solo algunos escritores y sus mejores trabajos. También hay muchos escritores geniales que centran su trabajo en escribir literatura infantil, lo que significa historias para niños y adultos jóvenes. La literatura es realmente sorprendente. Mi papá dice que hay muchos libros clásicos con grandes historias que todos deberíamos leer. Algunos de los libros que mi papá me ha leído son 1. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, por Lewis Carroll. 2. El Jardín Secreto, por Frances Hodgson Burnett. 3.
Treasure Island, por Robert Louis Stevenson. 4. Charlie y la fábrica de chocolate, por Roald Dahl. 5. El Hobbit, por J.R.R. Tolkien. 6. La serie de Harry Potter, por J.K. Rowling. Estoy segura de que has escuchado los nombres de algunas de esas novelas antes. ¿Puedes adivinar dónde? ¡Sí! ¡En las películas! Hay muchas novelas convertidas en películas. Mi papá dice que leer el libro es mucho mejor que ver la película. Dice que cuando leemos, dejamos que nuestra mente vuele. Cuando los escritores crean historias, se aseguran de que los lectores tengan todos los detalles. Son muy descriptivos. Es por eso que leer el libro, en lugar de simplemente ver la película, puede ser tan emocionante o tal vez mucho más emocionante. Las palabras en las novelas cobran vida y se desarrollan dentro de nuestra imaginación. ¡Wow! Todavía queda mucho por aprender sobre la literatura. Debemos hacer una pausa. Pero antes de que nos vayamos, probemos tus habilidades con otra Planeta Trivia. ¡Prepárate! ¿Ya estás listo? ¿Cuál de estas opciones no es un género literario? A. Cuentos de hadas. B. Misterio. C. Colas cortas. O D. Cuento increíble. Tienes unos minutos para descubrir la respuesta. No vayas a ningún lado, que pronto volveremos con más aventuras en el mejor lugar del espacio exterior, Planeta de Niños. Ya estamos de vuelta en el mejor lugar del espacio exterior, Planeta de Niños. Antes de continuar, veamos la respuesta a nuestra Planeta Trivia. ¿Recuerdas cuál era la pregunta? ¡Listo! ¿Cuál de estas opciones no es un género literario? A. Cuentos de hadas. B. Misterio. C. Colas cortas. O D. Cuento increíble. Si escogiste la opción C, colas cortas, ¡acertaste! Las colas cortas no es un tipo de género literario. Los cuentos de hadas, los misterios y los cuentos fantásticos son todos géneros literarios. Pero las colas cortas son lo que tienen los perros cachorros y los cerditos. Los cachorros y los cerditos han existido por mucho tiempo, pero también los libros para niños. El primer libro para niños fue publicado en 1744. ¡Guau! Eso fue hace mucho tiempo. Desde entonces, miles de libros para niños han sido publicados. Siempre que tengas la oportunidad de leerlos, hazlo. Estoy segura de que los disfrutarás muchísimo. Hay distintos tipos de literatura disponibles para las personas. Podemos ir a una biblioteca e intentar leer diferentes libros para saber cuál es nuestro favorito. Siempre hay algo para todos. Vamos a seguir explorando sobre la literatura infantil. ¿Curioso? ¿Puedes contarnos sobre otros tipos de libros disponibles para niños? Libros ilustrados. Estos libros tienen imágenes o ilustraciones en cada página. Estas ayudan a contar una historia. Libros con canciones de cuna. Estos libros tienen canciones para ayudar a los niños a dormirse. Cancioneros. Traen todo tipo de canciones que ayudan a los niños a aprender cosas diferentes, como los números o el ABC. Libros para obras de teatro.
Son libros con historias que los niños pueden interpretar. ¿Lo ves? Cuando se trata de libros, tenemos muchas opciones. Cuando leemos, podemos viajar a diferentes lugares y tiempos. Muchos libros de literatura nos enseñan sobre las relaciones humanas o nos llevan a través de la historia de la humanidad. Los libros pueden llevarnos directamente a la mitad del océano, todo desde la comodidad de nuestros hogares. Esa es la magia de la literatura. Podemos ir a donde queramos sin tener que dar un paso. Un solo libro puede ser la ventana hacia un mundo completamente diferente. Puede llevarte a conocer gente que nunca hubieras imaginado. Un gran libro puede enseñarnos cómo ser un buen amigo y cómo ser amables el uno con el otro. Los libros nos ayudan a dar rienda suelta a nuestra imaginación y a desarrollar nuestra creatividad. Realmente podemos aprender mucho de los libros. Asegúrate de leer a menudo. Hazlo un hábito. Esto también puede ayudarnos a escribir nuestras propias historias. Eso suena genial, ¿verdad? Si pudieras escribir una historia, ¿de qué trataría la historia? Definitivamente escribiría sobre los planetas, porque como he mencionado, me encantan mis aventuras en el espacio exterior. Estoy segura de que también tienes muchas aventuras interesantes por compartir. Deberías intentar escribirlas. No necesita ser una historia complicada y puede ser sobre cualquier cosa. Mi hermano Neutrón escribió una historia sobre la vez que ayudó a su mejor amigo a encontrar a su perro perdido. Escribió sobre cómo fueron casa por casa, hablando con todos los vecinos para ver si habían visto a su mascota. Después de horas de búsqueda, finalmente lo encontraron en un parque cercano. Trabajaron muy duro y valió la pena. Fue una gran aventura y una muy buena historia para leer. Lo más importante que debemos tener en cuenta cuando escribimos una historia es asegurarnos de que estamos dejando claro nuestro mensaje al lector. Antes de comenzar a escribir, asegúrate de saber qué quieres que el lector recuerde de tu historia. Puede ser un gran personaje, una gran experiencia o un hermoso lugar. Al igual que cuando lees un libro, puedes crear gente increíble, lugares increíbles. Recuerda, la imaginación no tiene límites. Puedes contar una historia sobre una aventura que tuviste, al igual que Neutrón. La variedad de historias distintas que puedes escribir son infinitas. Siempre hay una historia para todos. Estoy segura de que a tus amigos les encantaría leerlas. También puedes hacer un libro ilustrado. Puedes contar una historia solo con imágenes. Eso suena divertido. La señorita Estrella siempre dice que cada persona debe escribir, aunque solo sea un diario, porque todos tenemos una historia que contar. Tal vez un día tú puedes convertirte en un gran escritor y pasar tu mensaje a otras personas durante años y años. La literatura es una excelente manera de pasar información a través de la historia. Entonces, todos pueden entender cómo era el mundo antes de que ellos nacieran. Me divertí mucho en nuestra aventura de hoy. Aprender sobre literatura es asombroso. Recuerda, crear un hábito de lectura es realmente importante. Todos debemos hacerlo. Podemos aprender mucho de los libros y también es muy divertido. Espero que algún día escribas una gran historia. Es hora de decir adiós, pero volvemos muy pronto para compartir otra gran aventura. Justo aquí, en el mejor lugar del espacio exterior, Planeta